Sean bienvenidos a este su podcast, La Educación en Colores. El día de hoy hablaré acerca de un tema muy bonito, el cual pude vivir, que es acerca de mi experiencia en mi escuela de práctica. Yo estuve en la escuela de práctica en una primaria, la cual es la primaria Melchor Ocampo en la zona centro. Es una escuela, la verdad, muy bonita y me llevé muchos aprendizajes. Primeramente, pues, para las personas que no lo saben, yo estoy en educación especial y pues básicamente educación especial es un servicio que se otorga en las escuelas regulares, ya sea en preescolar, primaria, secundaria. Y pues básicamente la educación especial es un tipo de educación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, ya que cuentan con una discapacidad o con un trastorno que afectan su forma de aprendizaje. Entre las características más destacadas que podemos encontrar en este servicio es que buscan una atención individualizada, ya que se adapta completamente a las características y necesidades que tienen estos niños, y se crea un plan de intervención único. Es básicamente una intervención por cabecita. Aunque tú tengas 20 niños, vas a tener que hacer 20 adaptaciones diferentes, ya que recordemos que todos los niños son diferentes y pues hace honor al nombre de nuestro podcast, La Educación en Colores. Después tenemos la accesibilidad, que pues básicamente se asegura de que nuestros niños tengan un acceso al currículo, y ya sea en términos físicos, que puede ser como la accesibilidad de los edificios o de los materiales, y en lo pedagógico, ya sea en las intervenciones de otros maestros o en nuestra intervención. Después tenemos que este servicio también cuenta con una evaluación continua, ya que hay un seguimiento muy constante y muy de cerca acerca del progreso que tienen los niños, y pues básicamente no se evalúa en tal como un examen, porque eso es lo que pensamos nosotros cuando escuchamos la palabra evaluación, un examen. Pues no es tanto así. Aquí normalmente casi no se hacen exámenes, ya que se evalúan su forma de desenvolverse con sus compañeros, sus avances, por ejemplo, en matemáticas o en su pronunciación de letras. Eso es más o menos lo que se evalúa. Después también tenemos las adaptaciones curriculares, que pues esta es nuestra tronco común, por así decirlo, ya que identifica muchas modificaciones en los contenidos y en las metodologías, incluso también en las evaluaciones, todo para garantizar que nuestra educación y el aprendizaje de los niños sea muy accesible. Pero ¿cómo podemos guiarnos con esto? Después se puede desembocar otra ramita, por así decirlo, que es el plan de estudios y los programas de educación básica. En México tenemos el plan de estudios 2022, la nueva escuela mexicana. Este plan de estudios está diseñado para un desarrollo integral de los estudiantes en los ámbitos cognitivo, afectivo, social y físico. Busca una formación de ciudadanos críticos, responsables y preparados para la vida social, cultural y laboral. El plan está estructurado en diferentes niveles que son llamados fases, fase 1, fase 2 hasta la fase 6, que contempla la educación inicial, primaria y secundaria. El enfoque de este plan de estudios es el humanista, ya que busca, como ya lo dije, una formación integral que contemple mucho el desarrollo emocional de los niños, ya que pues este plan ve a los alumnos como son, humanos. Entonces no se guía del modelo tradicional que teníamos antes, que a muchos de nosotros nos tocó, que buscaba el alumno perfecto. Aquí se aceptan mucho las diversidades y se aceptan como tal. También tiene un enfoque competencial que está orientado al diseño de competencias justamente, y no solamente al conocimiento. Y pues también algo que se ha involucrado mucho y se ha hablado mucho, que es la inclusión, que también va un poquito de la mano de nuestra carrera, ya que esta diversidad promueve un acceso y participación de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o de sus características. Después del plan de estudios, podemos seguir con el contenido y los métodos de enseñanza y aprendizaje. En USAER, o al menos en mi USAER, en el USAER 6 en el que yo estuve, se dan los contenidos de forma muy reducida, tanto en carga de trabajo
como en proyectos de clase, aunque normalmente se intenta que los proyectos de clase se vean de forma igualitaria. Pero por parte de contenidos, yo noté algo que hace mi maestra y varios de los maestros de mis compañeros, que es que, por ejemplo, si en tu plan de estudios te marca un documento de ciencias naturales de 10 hojas y de ahí es sacar un resumen con ideas principales, a nuestros niños, nosotros esas 10 hojas se lo tenemos que resumir básicamente en 10 frases, porque ellos quizá sí te pueden leer todo, pero no te van a comprender casi nada del documento. Entonces tú como docente tienes que sacar esas ideas principales y dárselos de forma muy reducida y muy detallada, básicamente con palabras simples. Porque si no, esto es lo que me explicaba mi maestra, si no, no va a haber una consolidación importante en los niños, que es básicamente lo que nosotros queremos. A nosotros no nos interesa que los niños se memoricen esas 10 hojas, nos interesa que nos digan las ideas principales y qué es realmente lo que se llevaron de ese documento o de esa clase. Después partimos a los métodos de enseñanza, que a lo que yo he visto, la mayoría en nuestro modelo es el expositivo, que es cuando los maestros están al frente transmitiendo conocimientos de forma directa. Y pues como es parte del modelo un poquito, quizá no tradicional, pero es el más usado y el más fácil, por así decirlo, muchos lo usan, incluyendo pues un poquito en USAER, aunque aquí depende mucho de la forma de trabajo de nuestros docentes, pero también se apoya un poquito de un método colaborativo, ya que se fomenta mucho el trabajo en equipo y la cooperación entre estudiantes para aprender, ya que con la nueva didáctica que tienen en USAER, buscamos que los niños convivan más dentro de su propia aula en lugar de sacarlos, ya que pues esto sin querer termina provocando una segregación aún más marcada. Pues este es un poquito del enfoque nuevo de USAER. Nosotros queremos que los niños sean seres quizá no sociales, pero que sepan convivir con otros, que sepan convivir con sus iguales, y el trabajar en equipo también ayuda tanto a los muchachos de USAER como a sus compañeros a comprender sus discapacidades y poder ser quizá un poquito más empáticos y cambiar un poquito su mentalidad, tanto de ellos como quizá en su comunidad o con su propia familia. Y pues como bien sabemos, la enseñanza y el aprendizaje van un poquito de la mano. Entonces, por parte de los métodos de aprendizaje, los que yo noté es que en USAER es personalizado, ya que se ajusta a las necesidades de los estudiantes y favorece un poquito el trabajo autónomo y la reflexión, pero también, lo mismo que comentaba hace un momento, busca mucho la colaboración y que los muchachos estén participando activamente, que no se queden retraídos, porque esta es una característica que noté muy presente en varios de los grupos, y más que nada en grupos de los más grandes, en cuarto, quinto y sexto. Noté que los chicos que pertenecen a USAER son chicos muy retraídos. No sé si esto sea por sus docentes titulares, no sé si sea por sus problemas que tengan en casa, no sé si sea inseguridad. Probablemente sea un conjunto de estas tres, porque en mi caso me tocó convivir con un pequeño que tiene problemas severos de aprendizaje, pero esto no es nada cognitivo o nada neuronal, por así decirlo de una manera más centrada, sino es porque su núcleo familiar está un poquito desintegrado. Entonces esto termina dañando inconscientemente al niño, ya que pues su familia está desintegrada completamente. Entonces esto hace que el niño no tenga motivación para ir a clases y no tenga la motivación para aprender. Entonces esto también es un factor importante que tenemos como docentes, que nuestros niños deben de sentirse seguros con nosotros para que se puedan seguir fomentando y seguir aprendiendo. También cómo podemos ver estos contenidos y todo este método de enseñanza y cómo podemos ayudar a nuestros niños es básicamente con una secuencia didáctica que en mi USAER yo noté que toma muchas características de los niños. Supongo que esto es en todas las planeaciones, toma características específicas de los niños a tratar. Me tocó ver una planeación de mi maestra y tenía muchos elementos muy específicos. Por ejemplo, tenía el título de que si era una planeación
en el área de aprendizaje o una planeación en el área de comunicación, cositas así. Después si era una intervención individual, subgrupal o grupal. El número de USAER, la escuela y el periodo de aplicación, ya sea de octubre a noviembre, del 15 de octubre al 30 de octubre, cosas así. Después los estudiantes que se va a aplicar esa planeación, su discapacidad o condición y la fase en la que están, ya sea fase 1, fase 2, fase 3, etc. Después las barreras de aprendizaje que se detectaron en el aula de cada uno de los niños, los ejes articuladores con los que se quiere centralizar y los campos formativos o el campo formativo, dependiendo. Después los contenidos o los PDA a trabajar, el indicador de logro o el llamado pasadamente el aprendizaje esperado y las áreas a trabajar. Esto ya es en parte un poquito más dentro de la planeación, ya no es tanto tan arribita, que es en el área intelectual, académica, psicomotora, de comunicación, socioemocional, funcionamiento y la independencia. Y ya por último, son las actividades que se trabajarán de forma grupal, con su debido inicio, desarrollo y cierre. Estas ya involucrando a todo el grupo, por ejemplo, a todo primer grado, no únicamente a los 2 o 3 niños que son de USAER. Para que nuestra secuencia didáctica sea exitosa, debemos de considerarla, debemos de diseñarla considerando muchas características. Primeramente es el contexto escolar, ya que nuestra planeación debe ser acorde al contexto escolar, porque tú me puedes pedir 1001 cosas que quizá, un ejemplo, en la escuela urbana los puedes conseguir de forma muy accesible, pero si estás en una escuela rural, ¿cómo le vas a hacer? ¿O cómo le van a hacer los niños? Después, las características de los alumnos, que pues esto creo yo que ya está muy claro. Sus niveles de aprendizaje, sus niveles de habilidad, sus intereses, su tipo de diversidad, cositas así. Después el nivel y grado educativo, que eso queda muy claro. Y objetivos claros, que se deben establecer metas de lo que realmente quiero que el alumno aprenda al final de esa secuencia didáctica. Las actividades iniciales para motivación, ya que pues muchas veces los niños siempre vienen un poquito dispersos, ya que su nivel de atención se va súper rápido. Entonces hay que estar despertando el interés de los niños y la curiosidad constantemente, ya sea con juegos o preguntas abiertas o cositas así que busquen que todos participen y que realmente sea de su interés. Después también algo muy importante es la evaluación continua, ya que durante toda la secuencia se van a estar haciendo, quizá no evaluaciones, pero sí pequeños como guiños para ir ajustando las actividades y la enseñanza, ya que por ejemplo quizá a una mitad sí le sirvió y la otra mitad no le sirvió. Entonces de ahí puedes partir tú en qué voy a hacer para poder fomentar este aprendizaje, porque es algo realmente importante. También un poquito de la mano con esto salimos con lo que es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y sus debidos ajustes razonables. En mi escuela no lo pude ver tan a fondo, ya que apenas se está capacitando de la forma correcta para que las maestras ajusten correctamente su planeación, ya que ha habido, quizá no problemas, pero nuestra directora de la primaria sí es muy recurrente en educación especial. Eso fue algo que se me hizo muy padre, la verdad, ya que en mi escuela anterior pues la directora era un poquito como, quizá no le daba la importancia. Entonces en esta escuela sí le da muchísimo la importancia a USAER y le da su lugar. Así que da la capacitación constante a las maestras regulares y le pide mucho a mi maestra, o si no a otras personas, que capaciten en consejos técnicos o en talleres extracurriculares a las maestras para que hagan estos ajustes. Y pues básicamente el DUA, este enfoque, busca crear un ambiente de aprendizaje muy flexible para todos los estudiantes y centralizándose en los chicos con discapacidad, pero esto es un poco más para trabajar en el aula grupal. Los principios del DUA son 3, que es múltiples medios de compromiso, que se centra en las emociones, múltiples medios de representación, que se centraliza en lo sensorial, y múltiples medios de acción y expresión, que se centra en lo cognitivo. Esto es a grandes rasgos
porque pues la verdad el DUA es algo muy amplio y que es básicamente aprendizaje y error. Y pues por lo mismo del cambio que ha habido en la metodología de USAER, el DUA apenas se está utilizando y apenas se está metiendo como de forma ya muy específica a las aulas. Y muchas maestras no lo saben utilizar. En mi caso, mi docente sí, pero se pone la misma traba que comentaba hace un momento. Se pone la traba de que las maestras apenas están aprendiendo cómo hacer los verdaderos ajustes curriculares. Porque, por ejemplo, tú puedes poner que puedes hacer tal cosa, pero no te va a funcionar y ya de ahí no sabes qué hacer. O si no, puedes poner un ajuste razonable, pero quizá no sea el indicado para el niño y no sepas cómo transformarlo. Y pues básicamente nuestros ajustes razonables son las modificaciones que se realizan en el entorno educativo, en el currículo o en las evaluaciones, todo para tener una accesibilidad correcta para los estudiantes con discapacidades, ya sea con material adaptado, con uso de la tecnología, con acompañamiento de personas, cositas así. Y volviendo a lo de apoyos de tecnología, siento yo que la tecnología es algo primordial. Ya en nuestra vida diaria, la tecnología ha tomado mucha relevancia en nuestro día a día. Y esto es algo que vi mucho con mi maestra. Ella utiliza muchísimo material didáctico, exageradamente mucho. Tiene anaqueles completos y tiene muchos libros. Les fomenta mucho la lectura, el hábito de la lectura a los niños. Y esto se me hace muy bonito, ya que yo tuve una maestra así y pues es bonito inculcarle la lectura de los libros a los niños, ya que te forma de muchas maneras. La maestra, recuerdo yo que tenía material didáctico como lo son juegos de mesa, moneditas, incluso frutitas de plástico, y ella se basaba mucho del Plan 93, que es básicamente los cuadernillos. Y en estos cuadernillos vienen actividades muy bonitas y muy específicas que se salen un poquito fuera de lo que estamos nosotros centralizados, que por ejemplo pueden jugar a la tiendita. Hay una actividad también que me comentó que era: vamos a hacer un cartel de búsqueda para mi perro que se perdió, vamos a hacer una carta a mamá, cosas así que quizás son de una forma muy cotidiana, pero en la escuela son muy raros de ver. Porque, por ejemplo, tú puedes hacer un cartel de búsqueda para tu perrito que se te perdió en tu casa, pero en la escuela es algo que nunca vas a ver. Y también vi muy presente la tecnología. En el USAER mi maestra hace uso de una tablet y ahí tiene muchísimos juegos para tratar con los niños. Es básicamente condicionamiento, pero funciona. Porque, por ejemplo, trabajan muchas actividades al mismo tiempo. Mi maestra en una sola sesión de 30 minutos trabaja 3-4 actividades. Entonces, por lo mismo del nivel de atención que tienen los niños, ella siempre está cambiando mucho para que se lleven realmente esos 30 minutos bien dados de clase. Volviendo a lo de la tablet, ella tiene muchísimos juegos que son realmente adaptados para los niños. Tiene varios centralizados a lo que es el autismo, ya que varios niños tienen autismo, pero estas mismas herramientas le han servido con niños de problemas severos de aprendizaje, que es también una gran población estudiantil que tiene estos problemas. Todas estas tecnologías y aplicaciones ayudan mucho a la enseñanza y enriquecen mucho el proceso de aprendizaje, ya que pues recordemos que los niños aprenden jugando. Entonces, tener una tablet, que es un proceso innovador, jugar en ella es algo guau para los niños. De aquí se desencadena la pregunta de qué estrategias de evaluación podemos poner para estos niños y cómo es el procedimiento o los instrumentos de evaluación que podemos utilizar. En el caso de mi USAER, yo vi que utilizaba las 3 básicas de evaluación: diagnóstica, formativa y quizá la sumativa, pero esta era un poquito diferente. En la evaluación diagnóstica, pues ya todos sabemos que es antes de iniciar cualquier tema o antes de iniciar el ciclo escolar, para saber cómo vienen los niños en ese tema o en varios en general. Después la formativa, que es durante el proceso de enseñanza, que es básicamente en las clases
o con las tareas que les encargas, y la sumativa, que es hasta el final del ciclo escolar, que es básicamente lo que viene en tu boleta de calificaciones o con los exámenes o proyectos finales. La evaluación sumativa, pues como bien se sabrá, USAER no evalúa. No evalúa en el aspecto de que su calificación viene en una boleta, de que por ejemplo sacaste en USAER tanta calificación. Eso no es así. La evaluación es en más dar los avances que tuvieron durante todo el ciclo escolar con papás y con los maestros, para que el siguiente ciclo escolar, si avanzó en un tema, puedan brincar a otro y que no haya ese lapso de tiempo o ese lapso de estancamiento que esté presente. En este tipo de evaluación final, entre comillas, se fomenta que el estudiante reflexione acerca de su propio aprendizaje, qué es lo que realmente aprendí con mi maestra, qué es realmente lo que no aprendí, qué es lo que me sigue costando, qué es lo que pude alcanzar o pude ir más allá de lo que se me estableció. Se trabaja mucho también el aspecto crítico constructivista, que es un poquito en relación con esto, y el aprendizaje colaborativo. Después, los instrumentos de evaluación que tenía mi maestra es la rúbrica, pero esta es la que se presenta a padres, y se centraba más un poquito en los portafolios, ya que ahí se van anexando todas las actividades, o en la misma tablet se van guardando en una carpeta de Drive los resultados de los niños. Entonces a final de ciclo se hace un compendio total de todo lo que se vio de cada niño y se van presentando todos sus avances. Ella me presentó un examen del año pasado que era de lectoescritura, y ahí se veía que el alumno era en nivel unigráfico y este ciclo ya va para un silábico alfabético. Entonces esto permite mucho ver cuál ha sido el avance de los niños, y pues esto ha sido un avance súper grande y se evalúa mucho el progreso y la participación de los niños, tanto sus conductas y habilidades. En general se evalúan muchas cosas, pero básicamente todo dentro de habilidades adaptativas o de habilidades quizá no que merezcan un número, sino que son habilidades necesarias para la vida diaria. En general mi experiencia en el USAER fue muy buena, fue muy grata, me llevé muchísimos aprendizajes, y aunque no pude poner todo lo que quería en mi diario, puse lo más importante y las notas más importantes, porque esta vez, al ser una jornada de observación participante, yo estuve todo el día con los niños, estuve yendo y viniendo, fortalecí un vínculo muy muy bonito con los niños, a pesar de que eran 20 niños y a pesar de que entré a cada uno de sus grupos, generé vínculos muy bonitos con los niños, ya que ellos me permitieron hacerlo, ya que pues como sabemos muchos niños son demasiado tímidos y les cuesta muchísimo crear vínculos, incluso después de estar un año con la maestra les cuesta llegar a ese nivel de confianza. Entonces el simple hecho de que los niños me recibieran con una sonrisa y me hablaran como si los conociera de toda la vida, eso fue algo que me llenó muchísimo y me permitió abrir más mis horizontes acerca de los niños con discapacidad o con problemas de aprendizaje, ya que esto se centraliza mucho en lo social, en los estigmas sociales que tienen los niños, en los problemas familiares que tienen los niños, en su nivel contextual en el que están los niños, afecta muchísimo su aprendizaje. Y muchas de las críticas sociales que les dan, o mucha de la presión social, hace que los niños se hagan muy retraídos. Entonces mis horizontes se abrieron muchísimo y la verdad aprendí exageradamente mucho en esta jornada, y me siento la verdad muy preparada para hacer una planeación, aunque la verdad no sé cómo planear, pero sobre la marcha se irá aprendiendo y ya tengo una idea de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que realmente ocupan los niños, porque yo ya noté deficiencias, yo ya noté áreas de oportunidad, yo ya noté qué es lo que realmente les gusta, lo que necesitan, cómo es un poquito de su contexto en casa,
Y pues la verdad una semana no me bastó para conocerlos completamente al 100 de pies a cabeza, pero el tiempo que estuve y el tiempo que traté con ellos pude conocerlos de una forma realmente adecuada, porque pues regresamos a lo mismo. Si no conocemos a los niños, no conocemos deficiencias, no conocemos habilidades, ¿qué es lo que vamos a trabajar con ellos? Si no sabes si tu niño puede escribir, si no sabes si tu niño diferencia colores, si no sabes si tu niño le gustan las matemáticas o sabe que es una unidad, sabe que es una decena, sabe dividir, sabe sumar, ¿qué es lo que vas a hablar con ellos? ¿Qué es lo que vas a tratar con ellos? Entonces todo esto es un proceso de generar vínculos y de estar muy presente para los niños. Y pues esto sería un poquito de mi experiencia que me llevé. La verdad podría seguir hablando durante mucho tiempo, pero ya se me cansó la voz. Esto sería un poquito de mi experiencia. Espero que sea de mucha utilidad. Y pues esto sería todo. Despídete.